Si no quedó ninguna duda con ese apartado, vamos a continuar entonces con hablando de otras operaciones que surgen o que tenemos que tomar en cuenta y que se pueden realizar justamente con los vectores. Bueno, entonces hasta este momento hemos visto que los vectores los podemos sumar, los podemos, incluso podemos hablar de una resta, ¿de acuerdo? Una resta, pues basta simplemente con justamente multiplicar por un escalar menos 1 al vector. Y con eso ya estamos en condiciones de hablar de un vector que va a restar algún otro. Tenemos entonces, vimos el efecto que tiene el multiplicar un escalar por un vector, que en este caso es o modificar su módulo o poder modificar su dirección. Y finalmente, mencionamos lo que debemos de entender como un vector unitario. Un vector que tiene módulo 1 y que se puede construir a partir de otro vector mediante esta operación que tenemos aquí indicada, ¿no? Una operación bastante sencilla, como vimos en los casos pasados o en los ejemplos. Bueno, eh, les mencionaba entonces, ¿qué significará entonces esta I y esta J? ¿Por qué se los mencioné casi desde el inicio? De hecho, aquí lo tenemos. Ajá. Y les dije que indicaban la dirección horizontal y vertical respectivamente. Bueno, justo ya ahora que vimos el tema de vectores unitarios, yo espero que les sea claro la, la naturaleza de estos dos vectores. Vamos a comentar a continuación lo siguiente. Los vectores unitarios, bueno, los vectores sí, unitarios eh, que se utilizan en el plano XY para indicar la dirección de un vector son los vectores que hemos llamado I y J. Son vectores unitarios, es decir, que si ustedes les calculan su módulo, cada uno de ellos tiene módulo igual a 1. Bueno, ¿cómo los entendemos ahora? ¿Cómo vamos a poder explicárnoslos? ¿Qué significa? Bueno, consideren esto, este rayado, nuestro famoso ya plano cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que en este plano cartesiano podemos definir cualquier vector que nosotros queramos. En particular, vamos a elegir un vector que nace del origen de coordenadas y que apunta a cualquier punto en el plano cartesiano. Digamos que sea este otro punto. Por lo tanto, podemos construir el vector que une esos dos puntos. Voy a cambiar de color aquí. Tenemos este vector que une los puntos. Vamos a llamarlo vector A, para variar un poco la nomenclatura. Bueno, quiero que presten atención a lo siguiente. Si estos cuadros representan las cuadras, por ejemplo, en una ciudad, o representan los metros que hay que caminar, cada cuadrito representa el valor de una unidad. ¿Sí queda claro? Si hablamos de cuadras, cada cuadrito representa una cuadra. Si hablamos de metros, representan un metro. Si hablamos de yardas, cada cuadrito representa una yarda. Bueno, pues justamente de esta idea viene el vector unitario. Podemos aquí construir un vector que tenga longitud o magnitud 1. Y a este vectorcito es el que estamos llamando I.
Si este vector y lo multiplicamos por, vamos a verlo aquí, que sea 4i, ¿qué forma va a tener ese vector? ¿Cómo va a estar apuntando ese vector 4i? 4 unidades hacia la derecha, hacia el eje de X. Exactamente. Es decir, nace igual de esta cruz en color amarillo y dibuja 4i, dirección X positiva. Muy bien. Si dijéramos, no me gusta este vector y lo elijo como menos 4i, ¿qué significa ahora? Que va hacia el otro lado. Se va a la Que, izquierda. ¿Hacia la izquierda? Aquí. exactamente, que va a la izquierda. Mide exactamente 4 unidades, pero ahora está indicándonos un movimiento hacia la izquierda. Entonces nos indica algo en esta dirección. Un movimiento de esta manera. Entonces vean que con este i podemos construir cualquier dirección en el eje X. Elijan cualquier escalar, positivo o negativo, y en automático ustedes van a tener vectores siempre apuntando o a la izquierda o hacia la derecha, según el signo del escalar que eligieron, ya sea positivo o negativo, y de distintos tamaños. Si elegimos un escalar 10, un escalar 100, un escalar 1.000.000, podemos construir vectores cada vez más grandes, pero todos en el eje X. Si elegimos esas cantidades como negativas, pues hacia la izquierda tenemos lo mismo. Podemos construir vectores en el eje X que apunten todos hacia la izquierda y además con distintas longitudes. Hasta aquí, sí queda clara entonces la idea con ese vector unitario i. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces el vector j, por su parte, lo que tenemos es lo siguiente. El vector j, a su vez, es un vector también de longitud o de magnitud 1 o módulo 1 que está dirigido de forma vertical, así. Ese que está aquí en color azul representa el vector j. Vean que tiene módulo 1, es un cuadrito de longitud lo que tiene. Si a este vector lo multiplicamos por algún escalar el que ustedes gusten, ¿qué es lo que vamos a generar? Pues vectores que apunten hacia arriba, por ejemplo, de distintos tamaños, dependiendo del escalar que ustedes ocupen. O si ocupan escalares negativos, pues entonces hacia abajo. Pero todos sobre el eje vertical. Por ejemplo, para este vector A que estamos aquí dibujando, ¿por cuánto habrá que multiplicar el vector J? Para que coincida con la componente de este vector A. Por 5. Por 5, por el escalar 5, positivo además, ¿no? Entonces, de esta manera, tenemos esta componente que vale 5J. Entonces, no es sorpresa, quito el fondo ahora, ¿listo? Y entonces yo espero que no les sorprenda que podamos escribir a este vector A como 4i más 5j. Esa es la razón por la que le habíamos escrito de esta manera. Con la ayuda de esos vectores unitarios. Y cualquier vector, el que ustedes gusten, independientemente si es un vector fuerza, un vector posición, un vector velocidad, se puede descomponer de esa manera. Y los vectores i y j son vectores unitarios que nos indican justo la dirección horizontal o vertical en la que hay que desplazarnos para dibujar esos vectores. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, vale. Ahora, resulta que, bueno, están ustedes conscientes que nosotros físicamente no vivimos en el plano, no vivimos en un plano XY, sino que podemos desplazarnos en una dirección extra, ¿no? Digamos, las alturas, ¿no? Entonces, significa que de manera general, los vectores los podemos extender
a una distribución en 3 dimensiones. Para ello, voy a comentar lo siguiente. A ver. Físicamente, nuestro mundo puede ser descrito por vectores en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos visto hasta este momento, justo hasta este dibujo, fueron vectores que están definidos en el plano XY. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el croquis de la ciudad. Piensen ustedes que este croquis que dibujamos en su momento, lo estamos viendo con ayuda de un dron. Entonces tenemos un panorama de todos estos lugares, de estos 3 lugares. Pero entonces el dron se está moviendo respecto al suelo y está a una cierta altura. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí está apareciendo esa dimensión extra, esa otra dimensión en la cual nos podemos desplazar. Entonces, cuando salimos o consideramos esa distancia, déjenme ver dónde quedó, aquí está, vamos a tener que hablar de vectores en 3 dimensiones. Estos vectores pueden escribirse de la siguiente forma. A ver, los vectores que ahora vamos a considerar, que son en 3 dimensiones, se expresan como sigue. Bien, entonces un vector A se va a escribir ahora como componente X del vector A, vector Y. O sea, vean que esto no está cambiando en nada. Más componente Y del vector J. Hasta aquí creo que nada nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos haciendo es, piensen en el croquis de la ciudad. Entonces, vean, esto es una mirada, ¿cómo se llama? Oblicua. Una perspectiva oblicua del problema. Entonces, hasta hace unos instantes piensen que esta figurita, ahora la estamos viendo con la ayuda de un dron, desde alguna altura, desde alguna colina. Por lo tanto, vean, nuestro vector A está ahora en el suelo, en el plano XY. Eso no ha cambiado. Por lo tanto, nuestros vectores unitarios I y J no han cambiado. O sea, el I, vector I, sigue siendo unitario, sigue apuntando en la dirección X, y el vector J sigue apuntando en la dirección Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos hasta este momento. Hasta este nivel estábamos trabajando. Lo nuevo es que ahora vamos a considerar esta dimensión extra que llamamos el eje Z. Entonces, este vector que llamamos A puede que ya no solamente esté en el plano XY, sino que ahora esté apuntando. Déjenme elegir aquí un color. Que esté apuntando a algún punto, pero ya en el espacio tridimensional. Entonces, ahora nótese lo siguiente. Este vector A ya no descansa en el plano XY, sino que también tiene una altura. Por lo tanto, ese término extra es el que vamos a agregar como componente Z del vector A multiplicado por un vector unitario. A ese vector unitario que apunta en dirección Z lo vamos a llamar K. Y entonces en nuestra figura, ese vector K apunta o tiene esta dirección.
también es unitario, pero está dirigido de esta manera. ¿Dudas con cómo entonces tenemos que ahora hablar de los, bueno, cuál va a ser ahora la idea de los vectores en 3 dimensiones? No, profesor. ¿Ok? Entonces, todo lo que vimos, absolutamente todo lo que llevamos visto hasta este momento de vectores, sigue siendo válido, excepto que, déjenme ver aquí, excepto que, por ejemplo, el módulo, vean, el módulo necesita un término extra. El módulo se va a seguir calculando de esta forma, pero tenemos que introducir dentro de la raíz cuadrada un término que nos hable justo de esta distancia y, perdón, distancia z. También para hablar de vector, de la suma, por ejemplo aquí, de la suma de vectores a más b, tenemos que agregar en cada término un nuevo, un nuevo sumando que nos hable de la componente z. Si hablamos de la multiplicación por escalares, también en la multiplicación por escalares, vean, debemos agregar un nuevo sumando, aquí dentro del paréntesis, que nos hable de esa dimensión z. Y en el cálculo del vector unitario, la misma historia. Los vectores unitarios, pues también pueden tener 3 dimensiones. Solo habrá que agregarle el factor o el sumando que le corresponde en cada caso. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues ya. O sea, si ustedes, no, si, como dicen, no queda dudas con lo que hemos visto hasta los vectores en 2 dimensiones, entonces no deben tener problemas a la hora de hacer cálculos ahora con vectores en el plano, perdón, en el espacio tridimensional. Bueno, aquí voy a anotar entonces las expresiones que ya conocen, pero ahora para 3D. ¿De acuerdo? Simplemente para tenerlos presentes. Aunque la generalización es bastante obvia, pero pues para tenerlo presente y que no se nos olvide, es que lo voy a escribir a continuación. Voy a decir lo siguiente. Para vectores en el espacio 3D, en el espacio tridimensional, varias de las cantidades conocidas, varias de las cantidades descritas para el plano XY siguen siendo válidas con la corrección de introducir el término de la componente z del vector. Ejemplo, por ejemplo, vamos a tener la siguiente expresión. El módulo. El módulo de un vector que podemos también llamar simplemente A, pues se va a escribir de una forma muy simple ahora como componente X del vector elevado al cuadrado más la componente Y del vector elevado al cuadrado más la componente Z de ese vector también elevada al cuadrado. A esta expresión se le suele dar el nombre del teorema de Pitágoras para el caso tridimensional, porque se parece mucho. De hecho, es una generalización de ese teorema que ustedes conocen para los triángulos rectángulos. De hecho, veamos aquí. A ver, voy a hacer aquí, voy a tomar copia de esta figura y quiero que noten lo siguiente.
A ver, voy a quitar un poquito. Creo que, a ver. No, ya no me da el espacio. A ver, déjenme ver cómo muevo esto. Ah, ya sé. Escribo aquí al costado. A ver, quiero que presten atención al siguiente esquema. Voy a quitar los vectores unitarios. Esos yo espero que ya no tengan problemas con cómo visualizarlos. Bueno, tenemos un vector en el plano tridimensional, ¿no? En el espacio. Vean ustedes que podemos, con este vector, dibujar una línea hacia abajo. Una línea que toque el plano XY, que toque el suelo. ¿De acuerdo? Y podemos construir otra recta que nazca, que surja del punto de inicio del vector y que vaya justo a este punto que hemos construido aquí. Vean lo que se está teniendo aquí. Es un triángulo rectángulo, pero definido en el espacio. Este lado que está aquí, este lado vertical, permítanme aquí quitar esta Y, ponerla mejor aquí dentro. Y este A, mejor lo muevo también. Así. Ok. Vean que esta distancia vertical es justamente a z, la componente z del vector. Es lo que la separa del suelo, ¿no? Es lo que, digamos, es la altura a la cual se puede encontrar un dron cuando está tomando alguna imagen del, del plano, del terreno. Bueno, por otra parte, esta distancia que está aquí descansando, que es la base de este triángulo rectángulo, espero que les sea claro y lo vean como ax cuadrada más y cuadrada. No sé si eso les es claro. ¿Por qué esta distancia que está aquí dibujada tiene este valor? Vean, aquí tenemos la componente ahora x. Perdón, la componente y. Es la componente y. Y acá abajo está la componente x. A ver con otro color para identificarlo. Esta distancia es la componente x. Entonces, si esto lo vemos, perdón, aquí, ax. Si esta figura la vemos desde arriba, como si lo estuviéramos observando con un dron, lo que veríamos es esta silueta. Vean esto que tenemos aquí. Componente X, componente Y. Pero ahora visto de manera más general, lo que estaríamos observando es esta figura. Y entonces el triángulo con el que estaríamos trabajando ya no es en el plano XY, sino que ya está en el espacio tridimensional. Y la manera de obtener, si ustedes quieren llamarle también la hipotenusa de este triángulo ya en el espacio tridimensional, se determina de esta manera, que coincide justamente con el módulo del vector. Hasta aquí, comentarios, preguntas con esta parte. No, profe. Ok,
Bueno, entonces, a ver, aquí voy a, para cuando le envíe las notas, no tengan problema con la lectura. Voy a ver si lo puedo poner así, a ver. Bueno, ahorita veo si cabe o no. Bueno, muy bien. ¿Qué otras de las cantidades que tenemos aquí podemos seguir aplicando lo que ya conocemos? Bueno, la suma de vectores. La suma de vectores A más B. Lo único nuevo es ese término extra. Entonces, AX y más AY J más AZ K. Es el único término extra. Y a esto le sumamos lo del vector B. Y entonces es básicamente esta misma expresión escrito con el vector B. Y operan de la misma manera. Suman los términos semejantes, los ponen juntos, le dan la forma del vector y a ese vector resultante pues es el vector suma, pero en el espacio tridimensional. También tenemos la multiplicación por escalares. Si hablo escalar A y lo multiplican por el vector A, entonces es el escalar A multiplicando a este vector. ¿Qué es lo que seguiría a continuación para desarrollar este vector? Pues meter el escalar, distribuirlo, para que afecte las tres componentes del vector. Y lo que se obtiene, pues es un nuevo vector que pueden llamar, por ejemplo, el vector S. Mientras que acá arriba podemos llamarle vector R de resultante, ¿no? O el nombre que ustedes gusten asignarle. Muy bien, pues estas serían las operaciones que tendríamos que hacer ahora para hablar de un vector en tres dimensiones. La suma, la multiplicación por un escalar y el cálculo del módulo. Hay hay otra cantidad que no he mencionado y que puede serles importante, no en este curso, sino en algún otro, o tal vez para algún problema muy específico. Lo voy a mencionar acá. Ok. Estas cantidades que voy a mencionar se llaman cosenos directores. Los cosenos directores son, vamos a entenderlo así, una generalización de estas razones trigonométricas. Déjenme ver dónde quedó. Déjenme suma. Ah, de estas. Vean, estas razones trigonométricas, ustedes desde que las ven en trigonometría, las definen en el plano y utilizan el eje X para construirlas, ¿no? De hecho, construimos así el triángulo y definimos estas tres razones trigonométricas. Bueno, cuando hablamos de un vector en tres dimensiones, esta idea de la tangente, del coseno, etcétera, no las tomamos tal cual. O sea, no podemos decir exactamente copia-pega de esas cantidades. Para ello definimos otro tipo de ángulos que también sirven para orientar a un vector, pero ahora en el espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces, para entenderlo, voy a retomar el mismo dibujo que teníamos. Aquí. Pero ahora, déjenme ver. Sí, el mismo dibujo. Mismo dibujo, pero ahora voy a quitar todos estos. Todo lo que pinté aquí. Lo vamos a quitar.
Muy bien. ¿A qué vamos a llamar cosenos directores? Bueno, en un vector que está en el plan, en 3D, en el plano, en el espacio tridimensional, tenemos lo siguiente. Vean, esta flecha en color rojo que representa el vector A está haciendo un ángulo con el eje Z. A este ángulo, esta abertura que existe entre el vector y el eje Z, vamos a llamarle el ángulo gamma. ¿Ok? Aquí voy a quitar esta figura. De manera análoga, el vector en color rojo está haciendo un ángulo con el eje X. A ver si queda bien. A ver, ahí está señalado. Vean, y a este ángulo lo vamos a llamar alfa. ¿De acuerdo? Alfa es el ángulo, repito, que hay entre el eje X y ese vector en color rojo. Bueno, y finalmente vamos a tener que este mismo vector hace un ángulo, aquí marcado, con el eje Y. A este ángulo lo vamos a llamar beta. El ángulo beta. Bueno, pues resulta que estos tres ángulos son los que necesitamos para poder orientar correctamente a nuestros vectores en el espacio tridimensional. Ya no un solo ángulo como antes era, el ángulo teta, sino aquí necesitamos estos tres ángulos para poder orientar un vector. Entonces, los cosenos directores son cantidades que se utilizan para orientar a los vectores en el espacio tridimensional. Se calculan de la siguiente manera. ¿Ok? Son tres en todo caso, evidentemente. Por ejemplo, a ver, el primero es coseno del ángulo alfa. ¿Cómo se va a determinar? De una forma bastante simple. Se determina como el valor de la componente x del vector entre su módulo. ¿De acuerdo? Este es el primer ángulo, este es el primer coseno director. Entonces, si quieren conocer esta abertura alfa, lo único que hay que despejar de aquí, el ángulo alfa, y el valor con el que hay que utilizar es cuál es la componente x del vector dividido por el módulo que tiene, ¿no? Qué tan largo es ese vector. El siguiente, nuevamente, es coseno. Es coseno del ángulo beta. Es decir, de este ángulo, el que está acá escondido. ¿Ok? A ver, por analogía, ¿cómo creen que se calcule ese coseno de beta? ¿A qué tendrá que ser igual? La componente de B. Oye, Componente en Y de B. A ver, ¿cómo? Perdón. Sería la componente en Y de B. De B. ¿Por qué de B? Sería de A, la B es el ángulo beta. Bueno, el ángulo, ¿no? Aquí beta es el ángulo que se está formando entre esta dirección, el eje Y, y el vector en color rojo. Ajá, entonces sería A de Y, ¿no? ¿Qué No, es? A ver, A de Y, ¿de qué es? ¿Cuál es el nombre? La componente AY sobre el módulo de A. La componente Y del vector entre el módulo del vector A.
Así, entonces. Ahí le tenemos el coseno del ángulo beta. ¿Ok? Ese es el segundo coseno director. Y el último, que es gamma, que es el que está aquí en color amarillo. Una vez más, va a ser coseno del ángulo gamma. Por analogía, ¿qué será igual? Componente de Z sobre... ay, ¿cómo se llama? El A con esa línea Sobre el arriba. módulo de A. Sobre el Z. módulo de A. A ver, no me quedó muy claro. Es que utilizan esta frase y no me queda claro a qué se refieren. Dicen componente de Y, de A, o algo así. No me queda claro por qué de Y de A. O Z, o lo Componente que sea. Z Ah, ok, componente Z, ajá. entre el módulo de A. Del vector. Componente Z del vector A entre el módulo de ese vector. Ahí está entonces. Vean que para entonces hablar de la dirección de un vector necesitamos estos tres ángulos y todo se determina a través de cosenos. Por eso el nombre de cosenos directores. Para hablar de un vector en tres dimensiones ya no solemos utilizar seno, tangente u otra función trigonométrica. Son tres cosenos ahora. Por eso cosenos directores. De ahí el nombre, o sea, bastante obvio. Entonces, mucho cuidado. En, aquí es esta última que les acabo de colocar aquí, sí marca una diferencia entre hablar de un vector en el plano XY, en el que vean, necesitamos seno, coseno y tangente para hablar de la dirección del vector, y un caso tridimensional donde necesitamos esos tres ángulos y todo se determina a través de los cosenos directores. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, que les voy a pedir que me envíen en los siguientes minutos. Dados los siguientes vectores en el espacio tridimensional, encuentre lo siguiente. Va a ser el módulo de cada vector, los ángulos de dirección con cada uno de los ejes coordenados, y finalmente va a ser la suma, las sumas indicadas a continuación. Ok, bien. Muy bien. Van a ser que sea A más B, ese como inciso I. La siguiente, que sea 2I, que sea 3D menos C. Y finalmente, que sea, por ejemplo, el último, sea A más 2B menos 3C. Mejor así. 3 más C. Ok, en un momento les escribo
¿qué forma van a tener esos vectores? Entonces aquí escribo la notación. Recordemos que hay que utilizar notación de flechitas para no escribir esto de forma incorrecta. Muy bien, los vectores que van a trabajar para esta actividad son los siguientes. El vector A va a ser menos 3i más 8j menos, perdón aquí, menos 2k. El vector B será menos 5j más 6k. El vector C que sea 1/3 de i más 2/3 de j menos 1/3 de k. Y el vector D que sea menos 4i más 5 veces el vector k. ¿Ok? Yo creo que son las 9:45. Les estaré enviando el link para que envíen su trabajo a las 10 o incluso un poquito más, como a las 10:10. ¿Ok? Entonces, con estos 4 vectores se les pide determinar el módulo de cada vector, los ángulos de dirección con cada uno de los ejes coordenados, así como las sumas que aquí aparecen indicadas. En el inciso I, la suma de A más B. En el inciso 2i, 3d menos c. Y en el inciso 3i, a más 2b menos 3 veces d más c. De hecho, creo que aquí voy a cambiarles mejor para que lo tengan más sencillo. Al menos esta parte. Sí, así mejor.
Bien, jóvenes, acabo de publicar en el chat el link para que puedan hacer su registro de asistencia junto con el envío de su procedimiento. Pueden enviar las fotografías, máximo hasta 5 fotografías, si es que les tomó más de una imagen el procedimiento. Y pueden subir el procedimiento no necesariamente en PDF, puede ser foto directamente tomada con su dispositivo. Sería hasta las 10:05. A las 10:05 se estaría cerrando el formulario para que tengan, bueno, pues unos 5 minutos de tolerancia para poder enviar su trabajo. Después de esos 5 minutos, bueno, continuamos con el siguiente tema que tiene que ver con los vectores en 3 dimensiones.
Muy bien, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el tema. Vamos a introducir una nueva operación que va a ser muy útil para los siguientes temas que vamos a revisar cuando ya entremos de lleno a temas que tienen que ver, por ejemplo, con leyes de Newton, con trabajo mecánico, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, la operación que vamos a definir a continuación se conoce como multiplicación escalar o producto punto. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente lo que va a hacer especial esta operación? Bueno, recordemos, hasta ese instante les he venido diciendo, podemos sumar dos vectores, podemos sumar un escalar con un vector y podemos construir un vector que sea unitario y que tenga la misma dirección o la dirección opuesta a un vector determinado. Entonces, varios de lo que ustedes realizaron en esta actividad, en este ejercicio, tiene que ver con eso, con estas operaciones bastante simples. Sin embargo, vamos a introducir una operación que se realiza tomando dos vectores. No un escalar con un vector, sino dos vectores. Esta primera operación se conoce como multiplicación escalar o producto punto y vamos a ver por qué. Bueno, la idea para esta operación es la siguiente. Dados dos vectores que vamos a llamar A y B, principalmente les vamos a pedir que estén definidos en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Si bien pueden estar definidos en el plano XY, generalmente se suelen trabajar en tres dimensiones. Bueno, dados dos vectores A y B, se define la multiplicación escalar, lo pongo en mayúsculas para que resalte, ¿no? Se define la multiplicación escalar de los vectores A y B como sigue. Vean, tenemos el vector A y el vector B. Aquí voy a escribir estos dos vectores una vez más, pero ahora en sus componentes. AX más, perdón, aquí, AX y, se me olvidó ponerlo, y más A sub Y o componente Y del vector J más la componente Z del vector en cuestión, ¿no? Del vector A. Aquí al lado voy a poner cuál es la expresión para el vector B. Bx, la componente X del vector, y más la componente Y del vector J, más la componente Z del vector K. Muy bien, hasta aquí nada nuevo. Quiero pensar, ¿no? Para esto no les he mencionado nada que no hayamos visto hasta este momento. Bueno, aquí viene la anotación. A este producto se le conoce como producto punto porque entre estos dos vectores vamos a indicar la operación a través de un punto. Entonces aquí también va ese punto. Aquí lo marco en color rojo para que lo puedan distinguir. Entonces, bueno, si se dan cuenta, pues el nombre pues le va bastante bien. Por eso en la literatura ustedes lo van a encontrar como producto punto, porque se utiliza justamente un punto para indicar esta operación. Bueno, ya está indicada, así es como la vamos a escribir. ¿Y cómo se resuelve? O sea, ¿cómo opera esta operación? Valga la redundancia, ¿no? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, y es aquí donde hay que tener mucho cuidado. Nótese. Vamos a escribir la componente X
de nuestro vector A multiplicando a la componente X del vector B. Vean, aquí se están multiplicando. Esto lo pongo juntos para indicar que se están multiplicando. Después, más. Ahora vamos a sumar lo que se obtiene de multiplicar la componente Y del vector A con la componente Y del vector B. Más ahora, ok, signo de suma, más lo que se obtiene de multiplicar la componente Z del vector A por la componente Z del vector B. Esa es la operación que se realiza. Y ustedes, ¿qué pueden identificar en esta expresión? ¿Corresponde a un vector el resultado final? ¿Por qué sí o por qué no? Este resultado. Yo digo que sí, porque al final va a tener los componentes X, Y y Z. Ok, ¿vale? Entonces es una cantidad vectorial, según tu opinión. ¿Alguien más que apoye o que diga que es otra cosa, por ejemplo, que no sea un vector? Sí, pues sería un vector nuevo porque como mencionaron trae los tres componentes y pues van a ser cantidades diferentes a las que ya tenemos al Ok, multiplicarlas entre sí. ok, vale. A ver, quiero que me digan, ¿cuál es la diferencia entre una cantidad que ya dijimos que era escalar y una cantidad que tiene el adjetivo de vectorial? La escalar es, por decir, 5 metros y la vectorial son esos 5 metros, pero ya con una dirección. Ok, entonces el punto clave aquí es la dirección, ¿no? Es lo que las hace diferentes. Bueno, ok. Y en un vector, de lo que hemos visto, ¿qué es lo que indica la dirección en los vectores? A ver, El, el módulo de X. no. A ver, vean aquí, justo donde iniciamos, en la primera parte. A ver, ¿qué es lo que indica aquí? La unidad de I, J y Z sería. Ajá, ellos indican la dirección. Por ejemplo, ¿y qué dirección está indicando? ¿Hacia dónde, en qué eje nos estamos moviendo? En el eje X. O En sea, el eje X. Muy bien. Em, J, en el eje Y. muy bien. ¿Y Y K? ¿Y K? En el eje Z. Z. Muy bien, exactamente. Es lo que indica cada uno de ellos. Perfecto. Es decir, por ejemplo, a ver, en este vector, a ver, ¿qué nos estaría indicando aquí? Cada uno de estas componentes. Imaginemos que estamos en el origen. Entonces nos dice que caminemos 3 unidades hacia la izquierda, Muy bien. En el eje X. 8 unidades hacia arriba en el Muy bien. Y y menos 2 unidades en el eje Z. Ok. Que podemos decir que es hacia abajo, ¿no? Pensemos que el eje Z es como las alturas. Ah, Nos mide altura. Entonces, piensa tú que un Z positivo significa que estás moviéndote hacia hacia arriba. el hacia el techo, ¿no? De una casa. Y Z negativo te está haciendo al sótano, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces, eso que acaban de comentar, todo lo que me comentaron es correcto. Entonces, quiero que lo contrasten con el resultado. A ver, aquí, ¿cuál es la dirección en Sería, este resultado? sería AB en el eje de las X.
¿Cómo sabes que es en el eje de las X? Ah, no. O no. Mm, Entonces, hago nuevamente la pregunta. ¿Esto que está aquí será una cantidad escalar o una cantidad vectorial? sería escalar, ¿no? Porque no sabemos qué direcciones tenga. No es que no sepamos, sino que no tiene. Ah, bueno, no Ese tiene. resultado no tiene dirección. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos tomando dos vectores, los cuales sí tienen direcciones, I, J y K, y acá también I, J y K, o sea, son cantidades que tienen cada una direcciones las que gusten, y al momento de multiplicarlas de esta manera, obtenemos como resultado un escalar, un número. Por eso el nombre de multiplicación escalar. Entonces, ahí es la razón. Como resultado de multiplicar estos dos vectores, estamos obteniendo un número, ya no un vector, sino un número. ¿Y cómo identificamos entre uno u otro? Simplemente recuerden justamente lo que me acaban de mencionar. Un vector tiene dirección. Esas direcciones están indicadas por I, J y K. Nos indican cuánto nos movemos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z respectivamente. En el momento en el que estas cantidades no aparecen, por definición o en automático, de lo que estamos hablando es de una cantidad escalar, que no necesita direcciones. ¿Queda claro entonces por qué está el tipo de cantidad que se está obteniendo? Estamos tomando dos vectores, los estamos multiplicando y como resultado no estamos obteniendo un nuevo vector, estamos obteniendo una cantidad escalar. Vamos a retomar los vectores que tenemos aquí arriba para ilustrar cómo operan esta operación, para que les quede claro numéricamente cómo se trabaja. Bien, entonces, la instrucción es la siguiente, a modo de ejemplo. Ejemplo, obtenga el producto escalar de los vectores siguientes, ¿ok? Los que tenemos ahí apuntados, A y C. A y C. Bueno, vamos a operar con ellos. Aquí la notación también va a ser muy importante. Muy, muy importante. Entonces nos dice A punto, aquí viene identificado el punto, y después C, vector A punto, vector C. La propia definición de la operación nos dice, bueno, anote sus vectores A, aquí ponemos, después punto, aquí bien identificado, bien marcado, y después escribamos el siguiente vector, el vector C, el que está ahí en color amarillo. Ahí está. La operación dice lo siguiente. Echemos un vistazo. Vean. Multiplique la componente X de sus dos vectores, así sin más. Multiplíquelos. Al resultado, súmele el producto de multiplicar las componentes Y de ambos vectores. Y al resultado, le vuelve a sumar ahora las componentes, el producto de las componentes Z de ambos vectores. Ya sin I, J y K, esos ya no tienen que aparecer en el resultado final, porque si no, ya no tiene sentido llamarle producto o multiplicación escalar. Lo que nos tiene que entregar esta operación es un escalar. Muy bien.
Por lo tanto, ¿qué vamos a operar aquí? Menos Menos 3. 1 de I. Menos 3, porque es la componente X del primer vector, por menos. Bueno, entre Tercio. paréntesis, 1/3. por 1/3. Esa es la primera operación. Ya estamos en esta parte. Estamos haciendo esta cuenta. Después, más. ¿Cuál es el siguiente término? 8J. Bueno, 8. 8 8 nada por más. ¿Por quién? 8 por Por 2 2 tercios. Por 2/3. 2 tercios. Exactamente, 2 tercios. Listo. Siguiente es más. menos 2. 2 Menos 2. por menos 1/3. Por menos 1/3. Exacto. Menos 1/3. Vean, aquí I, J y K para nada tienen que aparecer. En el momento en que alguien lo escriba, ya es que está operando de forma incorrecta. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos hacer un poco a mano para obtener, bueno, o en su calculadora lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si es científica, para que nos dé el resultado en fracción. Es más cómodo. Entonces, pues básicamente hay que sumar aquí los siguientes términos, ¿no? Menos 1, que es lo que se obtuvo del primer factor, más 16 tercios, más, aquí noten el signo menos por menos da más, 2 tercios. 2 tercios. ¿Cuánto les está arrojando este resultado? 5. 5 cerrado, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí está entonces. Y ese es el resultado. Ese es el valor del producto escalar entre A con C. Un 5, que es un número, un escalar. ¿Ok? Entonces, esa es la nueva operación con la que vamos a estar trabajando y que, bueno, vamos que es con la que al menos en cuestión de notación, por favor, sí sean muy cuidadosos. Les tiene que entregar como resultado un número, un escalar, por eso el nombre, multiplicación escalar. ¿Comentarios, preguntas con el ejercicio, con el ejemplo? No, profe. Ok, bien. Vamos a ver el último ejemplo. A ver, con estos dos vectores. Porque también, tal vez así puede confundirlos un poco. Ejemplo 2, ¿no? Obtenga el producto escalar de los vectores que están aquí mostrados, B y D. A ver, entonces vamos a ver, entonces, una vez más, escribimos aquí nuestros vectores B y el vector D. Y entre ellos ponemos muy bien identificado el punto. Ahí está, producto punto o producto escalar. Siguiente parte del procedimiento es sustituir el valor de cada vector. Tenemos el vector B, el vector D, y el punto que
marca la operación. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a tener aquí que desarrollar esto? A ver, vean. En el vector B, ¿qué componente nos está haciendo falta explícitamente? Y La componente X en la dirección Y. Muy bien. Ah. Por lo tanto, eso significa que esa componente se multiplicó por un 0. ¿De acuerdo? ¿Qué componente está haciendo falta en el vector D, el que está en amarillo? la componente J. J. Eso significa, o sea, si no aparece explícitamente, es que el número por el que se multiplicó a J fue un 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no aparezca una componente explícitamente, lo más lógico que hay que pensar es pues que hay un 0 ahí. Recordemos que cualquier cantidad por el 0 se hace 0. Y cuando es así, solemos ya no poner el número tal cual, ¿no? Entonces, operamos de la misma manera. ¿Qué iría aquí? 0 0 por menos 4. por menos 4. Muy bien. Más Menos 5 por 0. menos 5. Así es, por 0. Y finalmente, Más 6 por 5. 6 por 5. Ambos positivos. ¿Cuál es el resultado del producto escalar de estos dos vectores? 30. 30. Exactamente. Entonces el resultado es 30. Vean también una cantidad escalar. ¿De acuerdo? Entonces cuando no, repito, no existe una cantidad ahí explícitamente, no existe una componente explícita, es porque se multiplicó previamente por un 0. O es un 0 en pocas palabras. ¿Comentarios con este último ejemplo o con el anterior? ¿O en general con la multiplicación escalar entre vectores? No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, muy bien muchachos, pues entonces estaremos terminando nuestra sesión de este día en este punto. El día de mañana continuaremos con este tema del producto escalar, veremos algunas propiedades, realizaremos seguramente algún otro ejemplo o ejercicio y bueno, no olviden hoy más tarde enviar su trabajo, por favor, antes de las 4. Classroom tiene esa mala jugada de que si lo suben un segundo después de las 4 de la tarde, ya marca ahí que se está subiendo con retraso. Entonces, bueno, no es cuestión de tener precaución con la plataforma. Bueno, entonces nos estamos escuchando el día de mañana.